Hola a todos, soy Martin Hayes, y esta es la primera vez que hablo sobre lo que me ocurrió el 12 de febrero de 2025. Durante muchos años, fui el tipo de persona que solo creía en lo que podía ver, medir y comprobar científicamente. Era geofísico. Pasé toda mi vida investigando la Antártida, tratando de entender lo que existía bajo todo ese hielo. Nunca imaginé que algún día estaría aquí, compartiendo una experiencia que destruyó todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre la vida. Sinceramente, todavía se me eriza la piel y me emociono solo de recordar aquel día, porque nada fue como podría haber imaginado. Fue todo tan real, tan intenso, que por más que intente olvidar, no consigo sacarlo de mi cabeza. Nuestro equipo estaba allí para investigar señales extrañas que provenían de las profundidades del hielo. Estábamos encontrando cosas que no tenían sentido, estructuras geométricas perfectas, formaciones que claramente no eran naturales. Eso ya me estaba afectando, pero yo resistía, me aferraba a la ciencia. Hasta que aquella mañana, desperté sintiendo algo extraño, una sensación mala en el pecho, una angustia inexplicable. Aún así, fui a trabajar con normalidad. Estábamos perforando una zona con actividad sísmica inusual, y de la nada, todo empezó a temblar. El hielo, que parecía tan firme, se abrió en una grieta gigantesca justo bajo mis pies. Solo recuerdo el sonido aterrador del hielo rompiéndose, los gritos de mi equipo, el radio crepitando, y entonces caí en ese agujero oscuro y frío. En ese momento pensé que había acabado. No sentí dolor, solo un vacío inmenso y la certeza de que mi vida había llegado a su fin. La última cosa que recuerdo antes de caer fue la extraña sensación de que algo andaba mal. El hielo nunca se comportaba de esa manera. Pasamos semanas analizando muestras, estudiando datos, y nada indicaba inestabilidad. Pero entonces, en un instante, todo se desplomó. El suelo tembló bajo mis pies y escuché el crujido seco del hielo partiéndose. El radio crepitaba entre los gritos de mis compañeros. Sentí mi cuerpo ser arrastrado hacia abajo con una fuerza abrumadora, como si el mismo continente me hubiera tragado. El choque térmico del aire helado rasgando mi rostro fue brutal, pero duró solo un segundo. Después de eso, solo oscuridad. Supe que había muerto. No hubo tiempo para el desespero, ni siquiera para el dolor. La muerte llegó rápida y absolutamente, pero lo que ocurrió después, eso lo cambió todo. Abrí los ojos y vi mi cuerpo. Estaba allí, aplastado entre placas de hielo, contorsionado de una manera que sería imposible sobrevivir. Pero ya no sentía frío, ni dolor, no había miedo, solo una extraña lucidez. Miré mis manos, o mejor dicho, lo que deberían ser mis manos, y me di cuenta de que no eran sólidas. Yo era algo diferente, algo más allá de la materia. Fue entonces cuando vi a los seres, altos, luminosos, como siluetas hechas de luz blanca y pulsante, estaban alrededor de la fisura. No tenían rostros, pero sentía que me observaban. No había hostilidad, ni acogida, solo una presencia imposible de ignorar. Antes de que pudiera siquiera intentar comprender lo que eran, una fuerza invisible me tiró hacia arriba. La velocidad fue indescriptible, como si me estuvieran lanzando más allá de la propia realidad. De repente, todo a mi alrededor cambió. Ya no había hielo, ni oscuridad, ni la sensación de estar cayendo. Era como si me hubieran transportado a un espacio inconmensurable, sin horizonte, sin límites. Un vacío que, paradójicamente, no me asustaba. Al contrario, había una paz indescriptible allí, algo que jamás había experimentado antes. Y entonces, él apareció. Al principio, era solo una presencia, algo que mi mente reconocía incluso antes de ver. Cuando finalmente miré, mi razón y todo en lo que creía se desmoronaron. Delante de mí estaba Jesucristo. No era una imagen abstracta ni un delirio religioso. Yo sabía que era Él, de la misma forma en que sé que el sol existe sin necesidad de tocarlo. Emanaba una luz tan intensa que no hería los ojos, pero hacía vibrar cada partícula de mi existencia. El tiempo pareció desacelerarse mientras aquella presencia me envolvía por completo. Martin, fuiste traído aquí por un motivo. Lo que estás a punto de ver debe ser compartido. Su voz no era solo sonido, era comprensión pura,
Entraba en mí sin necesidad de ser traducida en palabras. Quería hablar, quería preguntar qué estaba pasando, pero era como si la comunicación fuera algo más allá de eso. Y entonces, sin que yo necesitara preguntar, él me mostró. En el instante siguiente, mi visión se expandió de una forma imposible de describir. Era como si estuviera viendo la Antártida desde arriba, pero no la Antártida que conocía. Bajo el hielo, algo colosal estaba escondido. Ciudades enteras, estructuras perfectas, geometrías que desafiaban cualquier conocimiento humano. Mi mente científica gritaba que eso no podía ser real, pero yo sabía que lo era. Todo eso estaba allí, enterrado por milenios, intacto. Y entonces vino la revelación que hizo que mi sangre se helara. Eso nunca debería haber sido descubierto. Lo que vi a continuación fue aún más perturbador. Mi mirada atravesaba el hielo como si éste no existiera. Y entonces comprendí. Aquellas estructuras no eran solo ciudades antiguas, eran fortalezas, sellos. Supe, de forma instantánea e indudable, que eso no pertenecía a la humanidad. Estaban allí por un motivo específico, como barreras erigidas para contener algo. Pero lo que me erizó la piel no fue solo la existencia de esas construcciones. Fue el hecho de que estaban empezando a abrirse. Pequeñas grietas se extendían por las superficies, como si algo del otro lado estuviera despertando. Vi a científicos como yo, exploradores de lo desconocido, celebrando cada nuevo descubrimiento, sin tener idea de lo que estaban desencadenando. El hielo no era solo hielo, era una barrera impuesta para mantener a salvo a la humanidad. Y ahora, estábamos a punto de romper ese límite sin comprender las consecuencias. Entonces, Jesús me mostró algo aún más terrible, la ilusión que estaba siendo preparada. Vi imágenes del futuro, noticias transmitiéndose al mundo. El mayor hallazgo arqueológico de la historia, decían los presentadores. Gobiernos y científicos celebraban la prueba de que la humanidad no era lo que pensábamos. Ellos estaban aquí antes que nosotros. Ellos nos crearon. Se estaba imponiendo un nuevo paradigma, y la verdad sobre nuestra existencia estaba siendo deliberadamente reemplazada. El engaño era perfecto. No forzarían a nadie a creer. Solo darían evidencias suficientes para que las personas aceptaran de buen grado. Vi a líderes religiosos divididos, algunos alertando sobre el peligro, mientras otros abrazaban la nueva revelación como un don divino. Y entonces vi lo que estaba por venir, una promesa de evolución. Algo que ofrecería a la humanidad un salto sin precedentes. Un presente que, en realidad, era una sentencia. Lo que Jesús me mostró a continuación fue aún más aterrador. Vi a científicos entusiasmados estudiando la tecnología recuperada bajo el hielo. Hablaban de avances imposibles, de un salto evolutivo que podría cambiarlo todo. Curas definitivas para enfermedades, energía ilimitada, la capacidad de trascender los propios límites humanos. Pero la verdad detrás de ello era sombría. Vi el momento en el que se anunciaría al mundo un nuevo descubrimiento. Un método para mejorar a la humanidad. Una fusión entre lo biológico y lo tecnológico. No sería impuesto a la fuerza. Al contrario, se presentaría como una dádiva, una elección para aquellos que quisieran convertirse en algo mayor. Y vi a personas aceptándolo de buen grado. Multitudes celebraban la llegada de la nueva era. Creían que estaban recibiendo algo grandioso, pero en realidad estaban entregando algo sin precio, pues aquellos que aceptaran ese don perderían su conexión con Dios para siempre. Entonces vi el sello final, el momento en el que la humanidad cruzaría un límite sin retorno. Los científicos, los gobiernos, incluso algunos liderazgos religiosos estaban alineados. Vi una ceremonia grandiosa, algo transmitido al mundo entero. Anunciaban que la humanidad finalmente había alcanzado la siguiente etapa. Y entonces comprendí lo que realmente estaba sucediendo. Eso no era solo un avance tecnológico. Era un corte definitivo. Las personas que aceptaran esa evolución perderían algo esencial, algo que las hacía verdaderamente humanas. La conexión con el Creador sería arrancada, y ni se darían cuenta. No habría coerción, ni violencia. Solo una elección. Y la mayoría aceptaría sin dudar. Fue en ese momento que comprendí la magnitud del engaño, y lo que estaba detrás de él. Pues en el centro de todo eso,
Vi un trono en las profundidades de la Antártida, y alguien estaba a punto de ocuparlo. La visión cambió de nuevo, y ahora me encontraba ante algo que desafiaba cualquier explicación. Vi aquel trono enterrado bajo capas y más capas de hielo, como si hubiera sido ocultado allí por milenios. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la presencia que se acercaba a él. No podía ver su rostro, pero sentía su esencia, y era pura oscuridad. No era un ser común, no era humano, ni algo que mi mente científica pudiera categorizar. Era antiguo, astuto e infinitamente peligroso. La vibración de su existencia era un abismo de engaño y poder, y el mundo, sin saberlo, se estaba preparando para recibirlo con los brazos abiertos. Vi a líderes mundiales, científicos renombrados e incluso figuras religiosas reunidos alrededor de ese trono, como si esperaran su llegada. No estaban allí por imposición, sino por voluntad propia. Creían que estaban ante un nuevo Salvador. Fue entonces cuando la voz de Jesús resonó de nuevo dentro de mí, pero esta vez había urgencia. Dirán que Él es el Salvador, pero ahora sabes la verdad. Sentí mi ser vibrar con esas palabras. La verdad estaba allí, frente a mí, y era tan clara como la luz del sol. Vi a las multitudes, encantadas por lo que se prometía. Vi los milagros tecnológicos, las curaciones imposibles, la promesa de una vida sin límites. Pero también vi el precio oculto en todo eso, una separación irreversible. Vi iglesias dividiéndose, algunas alertando sobre el peligro, mientras otras acogían esta nueva revelación como un paso inevitable para la humanidad. Las personas estaban siendo llevadas a creer que elegían el bien, cuando en realidad estaban abrazando algo irreversible. La humanidad estaba a punto de rendirse a una mentira tan bien construida que pocos podrían verla. Luego, vi la última parte de la revelación, aquella que me dejó sin aliento. El mundo entero estaba cambiando ante mis ojos. Lo que comenzó como un simple descubrimiento arqueológico en la Antártida, se transformó rápidamente en la mayor revolución de la historia. Todo sucedía de manera sutil y bien calculada. Primero, los anuncios de las ruinas antiguas. Luego, las evidencias de una civilización superior. Después, los avances científicos, supuestamente extraídos de esos hallazgos. No pasó mucho tiempo antes de que la humanidad se convenciera de que estábamos ante la mayor prueba de nuestro verdadero origen. Las religiones comenzaron a perder fuerza, no porque estuvieran prohibidas, sino porque fueron sustituidas. La nueva verdad era irresistible. ¿Quién podría negar los milagros tecnológicos? ¿Quién rechazaría una vida sin enfermedades, sin limitaciones, sin sufrimiento? Pero yo veía más allá de la superficie. Veía lo que realmente estaba ocurriendo. No era solo un cambio en la sociedad, era una transformación en la propia naturaleza humana. Luego, llegó el momento crucial. Vi surgir un símbolo, algo que marcaba a aquellos que aceptaban ese nuevo futuro. No era una marca impuesta, no era forzada. La gente corría a recibirla, creyendo estar dando el siguiente paso en la evolución. Vi padres llevando a sus hijos, jóvenes ansiosos por volverse más grandes, ancianos esperando la promesa de la inmortalidad. Pero también vi a aquellos que se negaban. Eran pocos, aislados, ridiculizados como fanáticos atrapados en el pasado. El mundo seguía adelante sin ellos. Lo más aterrador era que esa marca no solo alteraba el cuerpo, sino algo mucho más profundo. Era un intercambio, un contrato invisible. La humanidad estaba firmando su separación definitiva de Dios, y la mayoría ni siquiera se daba cuenta. Mi corazón se encogía al ver todo eso. Quería gritar, quería alertar a aquellos que aún no habían tomado esa decisión. Pero entonces, todo se oscureció. El vacío se apoderó de todo. La visión desapareció, y por un momento sentí como si estuviera flotando en un espacio sin tiempo, sin sonido, sin cualquier referencia. Pero yo aún estaba consciente, aún sentía aquella presencia a mi alrededor. Entonces, la voz de Jesús volvió a sonar dentro de mí, no como un sonido, sino como una verdad que penetraba cada parte de mi ser. Cuando llegue el anuncio, cuando digan que la humanidad tiene una nueva oportunidad de evolución, no lo creas. Aquella frase resonó en mí con una fuerza indescriptible. No sabía cómo,
pero entendí que todo lo que había visto iba a suceder. No era una posibilidad, no era una advertencia lejana, era un hecho. El plan ya estaba en marcha, y el mundo, cegado por el deslumbramiento de los descubrimientos, seguiría ese camino sin dudar. Vi rostros, vi personas comunes, familias enteras, científicos, líderes, todos convencidos de que avanzaban hacia algo grandioso. Vi a los pocos que resistirían y el dolor que enfrentarían por negarse a aceptar la mentira. Y entonces, como si un hilo invisible se hubiera cortado, fui arrastrado de vuelta. La sensación de caída fue abrupta. Era como si mi alma estuviera siendo succionada de vuelta hacia algo demasiado pequeño para contenerla. De repente, el absoluto silencio dio paso a ruidos lejanos, voces amortiguadas, un zumbido electrónico. Sentí dolor. Un enorme peso presionaba mi pecho, como si mi cuerpo estuviera tratando de volver a la vida a la fuerza. Mis pulmones ardían, y mi visión era solo un borrón de luces parpadeantes. Fue entonces cuando comprendí que había vuelto. Abrí los ojos y vi rostros desconocidos sobre mí. Médicos, personas con batas blancas. Escuché gritos. ¡Él volvió! ¡Dios mío, volvió! La confusión se apoderó de la sala mientras los instrumentos pitaban a mi alrededor. Un dolor palpitante recorrió mi cabeza, pero nada se comparaba a la avalancha de pensamientos que inundaban mi mente. Había muerto. Sabía que había muerto. Y sin embargo, estaba allí. Me tomó algunos segundos entender lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba rígido, pesado, como si hubiera estado demasiado tiempo inactivo. Uno de los médicos sostenía un desfibrilador, y solo entonces comprendí lo que eso significaba. No me había simplemente desmayado o perdido el conocimiento. Había estado clínicamente muerto por 12 minutos. Las expresiones a mi alrededor oscilaban entre el asombro y la incredulidad, pero nada de eso importaba. Quería hablar, quería contar lo que había visto, pero mi voz no salía. Mi cerebro aún trataba de procesar la transición entre lo que acababa de experimentar y la dura realidad del mundo físico. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por miedo o tristeza. Era por algo mucho más grande. Yo había visto la verdad, y ahora estaba atrapado de nuevo en un mundo que jamás creería en ella. Los días que siguieron fueron un borrón. Me trasladaron a una base médica mejor equipada, donde me sometieron a una serie de exámenes. Los médicos estaban perplejos. Debería haber estado muerto, o al menos con daños cerebrales irreversibles. Pero allí estaba yo, completamente lúcido, físicamente intacto. El problema era que mi mente nunca volvería a ser la misma. Durante los primeros días, traté de contar lo que había pasado, pero rápidamente me di cuenta de que nadie estaba listo para escuchar. La mirada de escepticismo, las sonrisas contenidas, los médicos que intercambiaban miradas entre ellos cuando mencionaba la experiencia. Para ellos, todo no era más que una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. El cerebro humano crea visiones para aliviar el miedo a la muerte, decían. Pero no había nada ilusorio en lo que vi. Eso era real, tan real como el propio mundo. Trataba de convencerme de que simplemente podía volver a mi vida normal, seguir con mis estudios, enfocarme en los datos y olvidar todo lo que había pasado. Pero era imposible. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. La ciencia siempre fue mi refugio, mi cimiento. Siempre necesité pruebas, números, fórmulas que explicaran el universo. Pero ahora, sabía de algo que estaba más allá de cualquier ecuación. Y lo peor, sabía que algo estaba ocurriendo en ese mismo instante, lejos de los ojos del público. El descubrimiento en la Antártida apenas comenzaba a divulgarse, pero yo ya sabía cómo terminaría. Los medios noticiaban el hallazgo de estructuras inusuales bajo el hielo, pero yo conocía el guión que se desarrollaría en los meses siguientes, y comprendí que no importaba lo que dijera, nadie jamás aceptaría la verdad. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. No solo el escepticismo de mis colegas, sino algo más profundo, más inquietante. Personas que antes confiaban en mí empezaron a evitarme. Científicos que habían trabajado conmigo durante años, que respetaban mi opinión y mi intelecto, ahora me miraban como si hubiera enloquecido. Y entonces vinieron las advertencias sutiles, mensajes anónimos, llamadas silenciosas en medio de la madrugada.
Al principio, pensé que era paranoia, un efecto secundario de la experiencia traumática. Pero luego, apareció un billete entre mis pertenencias. En él, solo había una frase: tienes razón, pero ya es demasiado tarde. Mi sangre se heló. Alguien, en algún lugar, sabía exactamente de qué estaba hablando. Y eso significaba que no era solo una simple locura de mi cabeza. Empecé a prestar más atención a las noticias. Cada día se anunciaban nuevos descubrimientos en la Antártida. Formaciones geométricas perfectas, materiales desconocidos, patrones energéticos inexplicables. Todo seguía exactamente lo que había visto en mi experiencia cercana a la muerte. Pero lo que más me asustaba era la forma en que eso se presentaba al público. No había escepticismo. No había la resistencia que normalmente acompaña descubrimientos controvertidos. Era como si existiera un plan para hacer de esta revelación algo natural, algo esperado. Pequeños fragmentos de la verdad se liberaban estratégicamente, para que cuando llegara la mayor revelación, nadie se sorprendiera. Me daba cuenta de esto porque yo sabía hacia dónde se dirigía, pero ¿quién más lo vería? ¿Quién más notaría la trampa que se estaba tendiendo ante nuestros ojos? La sensación de urgencia comenzó a consumirme. Necesitaba advertir a las personas, encontrar una manera de alertar a aquellos que aún pudieran ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero cómo? ¿Quién creería en mí? Pasé noches en vela, escribiendo todo lo que vi, tratando de organizar mis ideas de forma que parecieran racionales. Pero en cada intento, la misma duda me corroía. Si yo, un hombre de ciencia, escuchara este relato de otra persona, ¿creería? La respuesta me aplastaba. Probablemente no. Ese pensamiento era un peso casi insoportable. Pero no había tiempo para dudar. Algo estaba sucediendo, y no podía simplemente ignorarlo. Entonces, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Grabé un video. No una presentación formal, ni un artículo científico, sino un relato crudo, directo, sin filtros. Conté todo. La experiencia cercana a la muerte, las revelaciones, lo que vi sobre la Antártida, el plan que se estaba poniendo en marcha. Miré a la cámara y dije, con todas las palabras, cuando llegue la promesa de evolución, resistan. Cuando digan que somos fruto de algo más allá de Dios, cuestionen. Cuando llegue la revelación, no la crean. Lo publiqué en foros anónimos. Lo envié a periodistas independientes. Lo difundí como pude. Sabía que me ridiculizarían, que vendrían tras de mí. Pero eso ya no importaba. Mi trabajo no era convencer a nadie, era advertir. En los días siguientes, mi video se difundió más de lo que esperaba. Al principio, vinieron las respuestas predecibles: escepticismo, burla, chistes sobre mi cordura. Algunos artículos de especialistas intentaron desmontar mi experiencia, clasificándola como una alucinación provocada por el trauma de la casi muerte. Pero entonces, algo extraño ocurrió. La gente empezó a buscarme. Algunos de manera pública, pero la mayoría de forma anónima. Científicos, investigadores e incluso exmilitares. Decían lo mismo: no te equivocas. Recibí documentos, grabaciones de transmisiones interceptadas, relatos que nunca llegarían al conocimiento del público. Descubrí que desde hace décadas ciertas agencias ya sabían que algo estaba enterrado bajo el hielo. La diferencia es que ahora querían que el mundo lo descubriera. ¿Pero por qué? La respuesta llegó de uno de los contactos más misteriosos que recibí. El correo era corto y directo. Lo que se descubrió en la Antártida no es solo tecnología, es una narrativa. La historia necesita cambiar para que el siguiente paso sea aceptado. Esas palabras me atormentaron. No se trataba solo de ciencia o de hallazgos arqueológicos. Era sobre control. Era sobre preparar al mundo para algo mucho mayor. De repente, todo tenía sentido. Las revelaciones liberadas poco a poco, la manipulación de los medios, la aceptación sin resistencia. Estaban entrenando a la humanidad para aceptar la mentira, para que, cuando llegara el momento, nadie dudara. Y ese momento se acercaba. Empecé a vivir en alerta. Ya no era paranoia. Alguien me estaba vigilando. Mis cuentas en línea fueron hackeadas. Mi teléfono presentaba interferencias extrañas, y a veces notaba autos estacionados cerca de mi casa por demasiado tiempo. No era coincidencia. Lo que me aterrorizaba no era la posibilidad de ser observado, sino el motivo detrás de ello.
Si mi experiencia fuera solo un delirio, si todo lo que decía fuera una locura, ¿por qué intentarían silenciarme? Eso solo confirmaba que algo estaba muy mal. A estas alturas, ya sabía que no podía confiar en nadie. Incluso algunas de las personas que demostraron creer en mí empezaron a distanciarse, como si hubieran sido advertidas de no involucrarse. Pero ya no había vuelta atrás. Había sido marcado por lo que vi. Fue entonces cuando los medios comenzaron a divulgar algo que me dejó sin aliento. Exactamente como Jesús me mostró, la revelación comenzó de forma sutil. El primer anuncio fue sobre una estructura extrañamente simétrica, descubierta bajo el hielo. Unos meses después, se difundieron imágenes aéreas, mostrando patrones geométricos inconfundibles. El mundo comenzó a fascinarse con lo que se llamó el secreto enterrado de la humanidad. Los científicos más respetados hablaban de una nueva perspectiva sobre nuestro origen. Líderes mundiales comenzaron a reunirse en conferencias sobre el impacto de estos descubrimientos en el futuro de la civilización. Todo sucedía exactamente como yo lo había visto. La mentira se estaba preparando, y el mundo entero, deslumbrado, avanzaba voluntariamente hacia ella. A estas alturas, ya sabía que no podría impedir lo que venía, pero aún podía intentar advertir a aquellos que tuvieran ojos para ver. Continué difundiendo mi mensaje, tratando de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, pero me di cuenta de que algo extraño sucedía con la información que divulgaba. Mis videos desaparecían misteriosamente de las plataformas en línea, las publicaciones eran borradas sin explicación, e incluso los correos electrónicos que enviaba parecían no llegar a su destino. Era como si una fuerza invisible estuviera bloqueando cualquier intento de exponer la verdad. Pero no importaba. Yo ya había hablado. Ya había plantado la semilla de la duda. Y sabía que, cuando todo sucediera, algunas personas recordarían lo que dije. Entonces, algo inesperado ocurrió. Llegó hasta mí un último mensaje, de un remitente desconocido. Solo una frase. Ahora, solo espera. Eso me paralizó. ¿Esperar por qué? Por el inevitable desenlace de la mentira. ¿Por el momento en que se anunciara el verdadero propósito de esa revelación? ¿O por algo aún peor? No lo sé. El tiempo se está agotando. Y el mundo sigue avanzando, sin saber hacia dónde se dirige. A veces, me pregunto por qué fui elegido para ver esto. ¿Por qué yo, un científico, un hombre que jamás creyó en lo invisible, fui arrancado de mi lógica fría y lanzado a esta verdad imposible de ignorar? Quizás precisamente por eso, porque nunca habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Ahora, todo lo que me queda es observar. Observar mientras el mundo sigue exactamente hacia el destino que me fue mostrado. Las noticias siguen llegando, y cada nuevo descubrimiento en la Antártida es un paso más hacia lo inevitable. Los gobiernos hacen acuerdos secretos. Científicos exaltan la revolución que está por venir, y la población, fascinada, espera ansiosa la gran revelación. No sé cuándo sucederá, pero sé que sucederá. Lo que vi no fue una posibilidad, fue un hecho. El plan ya está en marcha, y cuando la última pieza sea colocada, el mundo entero celebrará su propia ruina sin darse cuenta. Aceptarán todo de buen grado, sin cuestionar, sin dudar. El enemigo no fuerza a nadie a elegir el mal. Solo convence de que el mal es el bien. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora? Vivo en el silencio de quien carga un fardo invisible. No hay a dónde correr, no hay forma de escapar. He sido marcado por lo que vi, y sé que nunca volveré a ser el mismo. Si pudiera olvidar, tal vez tendría paz, pero no puedo. Algo dentro de mí se niega a abandonar lo que me fue mostrado. Todo sucedió en un instante, y al mismo tiempo, parece que viví una eternidad en ese momento. Morí el 12 de febrero de 2025, pero volví diferente. Y hasta hoy, no sé explicar por qué. Solo sé que el tiempo se está agotando. Ahora, solo queda esperar. Si llegaste hasta aquí, necesito preguntarte, ¿y si todo esto es verdad? ¿Y si nos están preparando para aceptar una gran mentira sin darnos cuenta? ¿Qué harías tú? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta revelación. ¿Crees que algo así puede estar sucediendo? ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia que te hiciera cuestionar la realidad? Comparte conmigo y con la comunidad. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido como este.
Hasta la próxima.